Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde les voy a explicar los fundamentos básicos de un circuito eléctrico cuando está conectado en paralelo. Bueno, la forma de un circuito en paralelo es la siguiente. Puede estar compuesto de dos o más resistencias y estas resistencias van a tener que estar conectadas a una fuente de energía o una batería bajo la siguiente conexión. Bueno, al igual que un circuito en serie, un circuito paralelo también puede representarse con un circuito equivalente. Y este elemento vendría a ser la resistencia total del circuito cuando está conectado en paralelo. Sabiendo que esta es la resistencia número 1 y esta es la resistencia número 2, ¿cómo poder llegar desde el circuito principal, en paralelo, al circuito equivalente? Bueno, cuando estábamos en los circuitos en serie, debíamos sumar la resistencia R1 más la R2 y podíamos encontrar la resistencia total. Pero en este caso, en el circuito paralelo, debemos aplicar esta fórmula, la cual tiene una restricción. El valor resultante de la R total siempre va a ser de un valor resistivo menor que la menor resistencia que participa en el circuito en paralelo. Por ejemplo, si tengo una resistencia de 1000 ohm en R1 y la resistencia número 2 es de 50 ohm, esta R total no puede superar el valor de 50 ohm. Bueno, como ya tenemos el circuito equivalente, podemos aplicar la ley de Ohm en este circuito sabiendo que el voltaje de la batería va a corresponder al voltaje total. Entonces podemos dibujar, ¿cierto?, la corriente total que va a fluir por el circuito en paralelo y la podemos representar en ambos circuitos, en el circuito principal y en el circuito equivalente. Ahora, para poder encontrar la corriente total, es más fácil utilizar el circuito equivalente, ¿ya? Y aplicando la ley de Ohm, podemos decir que la corriente total va a encontrarse con la división entre el voltaje y la resistencia total. Ahora, existe otra forma de poder encontrar la corriente total de un circuito en paralelo. Y esa forma es la siguiente. Esta corriente total la podemos encontrar cuando determinemos la corriente que fluye por cada resistencia conectada en paralelo del circuito. Entonces, fíjense, esta corriente va a llegar a este punto o a este nodo de distribución y va a circular una corriente hacia la resistencia R1 y va a circular una corriente hacia la resistencia número 2. Entonces, al poder determinar estas dos corrientes que van a pasar por estas resistencias, cuando sumemos dichas corrientes, también vamos a poder encontrar el valor de la corriente total, que debería ser el mismo valor que encontrásemos al utilizar esta fórmula. Bueno, pero ¿cómo encontramos el valor de la corriente 1 y la corriente 2? Para ello, debemos saber que en un circuito en paralelo, el voltaje de todos los componentes va a ser igual al voltaje total del circuito o al valor de la fuente de poder. Por ejemplo, si esta batería es de 12 volt, el voltaje en esta resistencia R1 o esta resistencia R2 también va a ser de 12 volt, ya que están conectados en paralelo al positivo y al negativo de la batería del circuito. Entonces, sabiendo esto, podemos aplicar directamente la ley de Ohm para la R1 y para la R2. Y de esa manera vamos a encontrar el valor de estas corrientes. Para la corriente 1 vamos a dividir el voltaje total en la R1 y para la corriente número 2 vamos a dividir el voltaje total en R2. Al sumar corriente 2 con la corriente 1 deberíamos encontrar el valor de la corriente total. Por último, ¿cómo determinar la potencia total de un circuito en paralelo? Bueno, podemos
calcularla desde el circuito equivalente, ya que tenemos todos los valores totales, la corriente total, la R total, la V total, y aplicando una de las fórmulas de la potencia eléctrica, vamos a encontrar ese valor o ese parámetro. En este caso, yo dibujé aquí la resistencia total por la corriente total al cuadrado. Pero también podemos calcular la potencia total del circuito en paralelo cuando sumamos la potencia que disipa R1 más la potencia que disipa R2. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la potencia referenciando qué resistencia vamos a estar utilizando para el cálculo de la potencia y no olvidar referenciar la corriente que fluye por la resistencia del cálculo. Por ejemplo, si esta es la potencia en la resistencia número 1, aquí vamos a referenciar R1, y esta corriente que está al cuadrado debería ser la corriente número 1. Para el caso de la potencia en la resistencia número 2, vamos a referenciar aquí en la fórmula R2, pero esta corriente debe ser la corriente 2 para que este cálculo esté correctamente desarrollado. Bueno, aquí les dejo un formulario donde sale la ley de Ohm, ¿cierto? La fórmula de la potencia eléctrica, y ahora incluyo la fórmula general de la resistencia total cuando un circuito está conectado en paralelo, ¿ya? Y esta fórmula es aplicable para infinitas resistencias siempre y cuando esas resistencias estén conectadas en paralelo a la fuente de energía. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.